Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Hoy es jueves 13 de agosto, son las 18:10 y la idea, como siempre, es poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Como planteamos estos últimos programas, es importante no entrar en la vorágine de la inmediatez, de lo de ya, de ver el árbol y no ver el bosque, porque si no entramos en un mareo como sin salida y encontramos un solo camino y nos metemos como las vacas que se embretan. El brete es donde la vaca va al matadero. Queda atrapada y no puede ¿Y retroceder. cómo sufre por Se eso? manda ¿Cómo sufre? y llegan a donde la matan. Sí, sí, Entonces, por eso el brete es no entrar en el brete, porque uno sin darse cuenta, cuando uno dice algo o se mete en un razonamiento, entra en ese brete y después no tiene salida. El berenjenal, como dicen en el campo. No tiene recule. Y entonces esa es un poco la idea de que tengan una actitud y una aptitud Exacto. reflexiva para poder estar, digamos, mirando con atención, en estado de alerta, no en tensión, sino en alerta, para saber un poco y poder vislumbrar si hay algún horizonte y no meterse en cualquier camino que no sabemos dónde nos va a terminar. Ser una especie de boyerista, pero positivo. Mirar detrás de la cerradura, tomar esa distancia que permite observar quizás todo un panorama y estando por fuera del hecho, ¿sí? No introducirte tanto, involucrarse para poder tener la mayor capacidad de análisis. Pero uno puede ser testigo, es decir, Claro. el testigo puede vivir la escena y a su vez observar la escena. No tampoco Sí, ser sí, observador sí. simplemente, sino ser observador y dar testimonio. O sea, poder hacer escena, pero que haya un observador que observa al observado, que es uno mismo. Y de esa manera puede entender de otra manera cómo suceden los hechos y cómo nos quieren embretar por blanco o negro, por A o por B o por... Y hay más opciones que A o B. Perdona que te agregue ahí una cuestión. Hay un libro famoso que nos sirvió en periodismo para analizarlo, se llama A Sangre Fría, de Truman Capote, Sí, señor. que justamente cubrió un asesinato, se involucró, pero tomó esas distancias, jugó lo que vos estás hablando, ¿sí? El saber, el profundizar, el ver más allá del hecho, del asesinato y todo lo tremendo, ¿no? De la tragedia que ocurrió en el centro de Estados Unidos. Fue un libro fabuloso, ¿no? Y vamos acá a hablar dos ejemplos de la realidad cotidiana, pero para tratar de ver cómo lo podemos abstraer de la realidad cotidiana y entenderlo un proceso que nos está pasando a todos. Uno es Daddy Brieva. Cuando estuvo con Andy Kuznetsov y hubo una discusión por arriba, o profunda o subterránea, con Miguel del Cel. con Miguel del Cel. Entonces Daddy Brieva dijo que él no quiere que Macri se vaya antes, pero quiere que fracase, así sufrimos todos. Cayó muy mal para mucha gente. Perdón, hay un contexto, hay que decirlo. Incluso lo habló un periodista posteriormente, que se ve que había hablado previamente que no Sí, se iba a señor. hablar nada de esto. Y Andy, por ahí, bueno, lógicamente, la picardía del que conduce, periodista también, los metió en igual bailuco. Se sabía. Lo que pasa es que Miguel del Cel opinó cuando habían quedado entre ellos, no opinó porque ellos venían únicamente de enterada. Pero no importa. Calentita viene Yo no quiero hablar del hecho en sí mismo, sino cómo uno puede decir las cosas de otra manera y que le quede no bien, sino que la gente pueda comprender lo que uno dice. Él dice que sufran para que nunca más lo vote a Macri. No importa el hecho, sino voy a mostrar el procedimiento. Yo escribí una vez que el conocimiento entra por amor o por dolor. Como generalmente no hay amor, entra por dolor. Estoy diciendo exactamente lo mismo que dijo Gaby. Exactamente lo mismo. Pero hay que esperar que los hechos ocurran, no anticiparse. Pero además, pero ya está pasando hechos. Pero además, pero falta. Pero además de que sucedan los hechos, además, la forma de decir, cuando uno dice, como no hay amor, hay dolor, y tiene que haber dolor para que haya conocimiento, es tal vez lo mismo.
pero se puede decir de otra manera y la gente lo capta de otra manera y puede estar predispuesta a aprender de la experiencia. Si lo dice tan brutalmente, tan agresivamente, como lo dijo Daddy, no sirve para nada. Claro, el mensajero no fue el apropiado también, digamos. Para, No tiene nivel como para meterse en estas disquisiciones. Ninguno de ellos. Vos Pero fíjate bueno, que una vez un maestro, estábamos tomando un té, entonces hablamos del contenido del continente claro. y si las formas son importantes. Entonces él dijo en un momento determinado, supongamos que yo quiero darte un té. O sea, el té te lo doy en una taza. Vos agarrás la taza, lo saboreás, lo lees y tomás el té. Yo ese mismo té te lo tiro arriba de la mesa. Claro. El té es el mismo, pero no sirve para nada. Exacto. O sea, una cosa es que esté dentro de un continente adecuado y lo que te estoy dando, que es muy rico, o lo que sea, pero que funciona. Y otra cosa es que lo diga así y que no sirve para nada, más que para lastimar. Y aparte, Daddy, claro, no tiene la habilidad de un periodista que podría haber doblado la apuesta con el mismo Andy Conocer y decirle, sí, ¿vos qué pensás de la situación actual? En vez de pero la capacidad de preguntar. Yo no quiero, a mí no me importa si Andy o si Daddy o si. A mí me interesa el hecho, cómo uno puede aprender de una lección. Pues yo puedo hablar de Macri, entonces Daddy, entonces el chino. No quiero hablar de ese tema, porque no quiero hablar de la realidad concreta, sino cómo un hecho puede ser totalmente diferente, depende de cómo se presenta. El continente y el contenido, o sea, cuidar las formas porque ayudan a comprender al otro y que no sea agresivo. Claro, y que no se profundice tan más la grieta, exactamente. Pero yo pienso en general que habría que incluso irse más atrás y ver por qué es famoso que sea futbolista, o es bailarín, o es conductor, que ese espectáculo tiene que opinar de cierta de su país. Esas cosas que se usan mucho, porque es claro, el medio de comunicación es espectáculo. Ese tema yo creo que también en algún momento debe dar, se van a un punto y decir, bueno, que hablen los que realmente tienen que hablar. Aunque uno opine en la calle, yo puedo opinar en la calle, pero... Está bien, pero lo que pasa es que yo insisto que lo que quería mostrar es lo importante de cuidar las formas para no ser agresivo en lo que se dice. Totalmente. Aunque diga cosas durísimas, pero se puede decir sin agredir. Porque no sirve para nada eso. No, para nada. Es más, incluso después lo cambió y dijo que no, que los que sufren es lo que están mandando. La cambió y la amarró más. No importa, pero te voy a decir, yo no quiero hablar de Daddy, no importa. Simplemente lo puse como ejemplo, como un emergente de una sociedad agresiva que no cuidamos las formas y el respeto a cómo decir las cosas por el otro. Y el otro tema que quiero tocar es de una chica de 26 años que se llama Mayra Arena. Mayra Arena, ustedes a lo mejor escucharon algún video de esta niña. En América salió con... En varios lugares salió. Exactamente, y está también en YouTube. Es una chica que vive en una villa que estaba arriba de un gasoducto. Cuenta un poco la historia de esta chica, muy pequeña. Entonces era un lugar muy peligroso y el padrastro les pegaba mucho y la madre en un momento determinado decía que prefiere que les pegue a ella, o sea, a la mamá, al esposo, que era muy agresivo, con tal que sus hijos comieran. Son 4 o 5 hermanos, tenía una campera abrigada y elegían entre 4 hermanas quién usaba la campera en día de lluvia o frío. Pero lo importante, por lo menos lo que a mí me enseñó esta chica, yo me quedé maravillado, hacía mucho que no escuchaba algo que me pegara tanto. A los 13 años, 14 años quedó embarazada, dejó la escuela y después tuvo su bebé y el bebé, y es pro aborto esa chica, pero igualmente su bebé lo tuvo. Y dice, encontré mi alegría cuando nos pudimos poner cama adentro. O sea, fue impresionante el discurso de la chica, pero yo lo que quiero hablar, y ahora esta chica tiene 26 años, hace depilación y estudia ciencia política a distancia en la universidad. Tiene una dicción y un discurso muy piola. Perfecto, sí. Y yo quería mostrar 2 o 3 cosas como a veces cambiando los puntos de vista puede ser totalmente diferente en la realidad, depende de cómo uno, o sea, ver la realidad depende de cómo yo me pare. En una parte dijo algo así como, no, textualmente lo voy a decir,
Dice, cuando un pobre se compra llantas, o sea, las zapatillas Sí. nuevas, todos piensan, pero mira ese negrito cabeza de chorlito, cabeza tonto, que gasta la plata en chantas son las zapatillas, Claro. y no le alcanza. Entonces ella dice, tal vez sea cierto que no alcanza, pero ¿qué pasa con el de clase media que se compra un auto importante y no le alcanza el sueldo para pagar las cuotas y para poder mantenerlo? Y se embreta más de lo que puede. ¿Alguien lo critica? No, lo elogian. Estuvo maravillosa. Sí. Y es cierto. Sí, sí. Si un clase media se compra un auto, aunque no pueda y se arriesga, está casi bien visto y lo elogian y lo promocionan. En cambio, un chiquito que lo único que puede comprar son unas zapatillas, lo ven con malos ojos y lo critican. Bueno, lo otro que dijo que me impactó mucho, fue, dice, cuando la clase media o la clase alta vota por su condición económica, es decir, en las últimas elecciones, en general la clase media y la clase alta lo votó a Macri. Sí. Y todo está bien, pero si los pobres lo votamos los peronistas, pues yo soy peroncho, votamos peronistas, nos dicen, nos vendemos por un choripán y una Coca-Cola. Fíjense qué cosa tremenda lo que dijo esta chica, que si es clase media y vota por su condición económica para cuidar su bolsillo, como lógico, está bien, mientras que votaron al que sea, no importa más que al que sea. Pero si la clase baja, la clase menos pudiente, lo votan los peronchos, son unos vendidos, uno inculto, que se venden por una coca y por un choripán. Me pareció, yo la miré, te juro, y la aplaudí. Me puse de pie en televisión, Claro. y la aplaudí. Digo, ¿cómo puedes, con una mirada, puede cambiar? Esto lo cuento como anécdota, estaban Novarecio y Setecase, Sí. la miraban con los ojos asombradísimos. Me pareció una niña, una chica, 26 años, espectacular, con una mirada creativa y que ella vivió la miseria. Una parte dijo, yo tenía mucha bronca, tenía mucho odio, pero lo pude metabolizar para mi esfuerzo. Es decir, logró cosas, pero además dar punto de vista totalmente diferente. Y dice, muchas chicas quedamos embarazadas porque lo único que podemos hacer es tener un hijo. Lo único que puede hacer es para siempre nuestro. Fíjate un razonamiento de alguien que me lagrimeo porque es realmente una profundidad de concepto, de emoción, de intelectualización de la emoción que me pareció maravillosa. Sí, sí. Eso es lo que quería decir. Y sintetiza justamente la última postura que dice, bueno, que esa alegría, esa felicidad de tener un hijo, incluso dejando al padre, ella mismo dijo, el padre vive en la villa todavía, como diciendo, bueno, él eligió esto, no pudo salir, Pero no pudo progresar, el hijo pero es algo lo único que va a maravilloso. poder tener para siempre. Y ahí le demuestra, incluso le da, lo acaricia a Miguel del Cel, fíjate, volvemos a lo anterior, cuando Miguel decía que, y las pibitas, qué sé yo, tantos embarazos juveniles, para después tener la asignación universal. Ahí le da el cachetazo. Pero totalmente. Y esta chica, yo digo, yo me acuerdo de la década del 70, fíjate dónde me voy casi 50 años atrás, 40 y pico, cuando vine a Rosario, y yo estaba cerca, después tuve novio ahí cerca de Villa La Lata, en la señora que fue mi esposa, ¿no? Villa Lata, que hace corriente al 3000 y pico. Y conocí y nos sorprendíamos, había dos marcas nomás, en aquella época, las dos conocidas, ¿viste? Que vimos en televisión todavía, algunas veces. La Pampero y la... No, yo hablo de las poderosas. Ah, las poderosas. Sí, que le decimos, Adidas y Puma. Sí, sí. Está más acá está hablando hoy. Claro. Y también nos sorprendió, che, pero mirá esto, aquí nos sorprendíamos porque tal miseria, que no era tanta como ahora, lógicamente, porque hasta conocíamos quién eran los pobres realmente, había otra relación, no había esa violencia directa, ¿no? Del hecho, podemos decir, delictivo. Podía ser a veces de palabra, de cargada, ponele. Pero eso lo marco también porque incluso nosotros, uno siendo militante, algunas cosas no las entendía. Y ahora las va captando, ¿no? Las va tomando. Después, lógicamente, uno tantos años aprendió mucho, se metió mucho en la villa, yo me metí en otras villas, conocí todo, ¿viste? Pero quiero decir que esta chica, Mayra, yo creo que le movió el cerebro a muchos. A muchos. Y eso es muy importante, la sensibilidad de decir, pucha, existen. Y justamente ella habló del resentimiento, lo que vos decías, sí, el resentimiento positivo.
Yo te digo porque yo tuve justamente en mi celular, no por este caso, sino por otro que siempre se sigue con este juego de la grieta, un muchacho que fue compañero mío secundario, que dice, ¿y vos, Víctor, qué te parece? Yo a los 10 años empecé a trabajar, de poner. Claro, en un pueblo, gringuito, y yo le puse, vos sabés que uno a esta altura de la vida, ya cerca de los 70, o vos con los 70, porque tienes 70, todavía está resentido, es tremendo. Vos tenés una empresa de montaje, viviste la vida, todavía te acordás de aquello. Pensá que hay gente que no ha tenido o la oportunidad o la posibilidad, o por ahí a desarrollar otra vida. No nos tenemos que meter a juzgar. Ah, la otra respuesta, la tipo Miguel del Cel, rechazando todo. Sí, sí, sí. No Sí, aceptando. sí, Fíjate sí. vos, justo coincide. Y era más o menos de origen gringuito, como yo, ¿viste? No digamos como morochito, decimos viene del norte, allá, que va a la villa, no. Él no vivió, no es justamente de la pobreza estructural. Fíjate, Es otra pobreza que ya era consentida en el pueblo, pero era distinta, no era muy pobre. fíjate, yo tengo un grupo, hablando también de ese tema, ya que estamos con las anécdotas de cosas cotidianas, de unos amigos que nos juntamos, yo soy más chico, o sea, son más jóvenes que yo, todos profesionales y tipos generalmente económicamente bien, o sea, y universitarios todos. Entonces, había dos ingenieros hablando que los venezolanos que vienen acá tienen trabajo y son muy buenos y muy eficientes. Y lo decían comparándolo con los argentinos, que son malos empleados. Son los dos empresarios, los dos Sí, tienen, sí, sí, sí. digamos, gente trabajando para ellos. Entonces yo lo miré y dije, pero escúchame, los argentinos cuando emigran Claro. son empleados excelentes Anda a España nomás, no vayamos a Estados Unidos. Claro. Ah, Y hay muchos más todavía, claro. y encima los que vienen de Venezuela son ingenieros trabajando en taxi. Claro. Entonces, tiene un nivel diferente. Yo no los critico a ellos, pero no comparar Claro. al que viene desesperado, que no lo pueden echar porque después no consigue más laburo. Evidentemente, es una situación totalmente distinta. Y además, no están afiliados al sindicato. Exacto. Y muchos de ellos son trabajadores ilegales. Al ser ilegales no tienen derecho a ir a ningún sindicato y a Secretaría de Trabajo. Claro. O sea, no le pueden hacer Claro. ningún juicio Sí, al sí. patrón si le paga menos y lo tiene en negro. Claro. Entonces, realmente me dio mucha bronca y digo, pero ¿ustedes qué están diciendo? Y lo toman como, pero ellos consiguen trabajo enseguida. Claro, porque hay patrones que lo explotan y lo expolian, y como el empleado venezolano no puede quejarse en ningún lado porque no tiene todavía el mismo trabajo para trabajar, o trabaja una parte en blanco, una parte en negro, Claro. se lo están expoliando. Y son ingenieros manejando, yendo a traer una barra de un bar, o un auto, Claro. un ingeniero. Que se fijen las corrientes grandes migrantes que han pasado en televisión, que vemos en Estados Unidos, los que vienen en Latinoamérica. Ahora los argentinos que somos más blanquitos, ponele en general, ¿viste? Pero los pobres centroamericanos, yo Pero, veo imágenes que están esperando un camión, viene como decíamos aquí, venía el es sindicato verdad, después de la cosecha. pero a mí me da Subiste mucha, que vamos a juntar el maíz. pero a mí me da mucha bronca que decía, pero el venezolano no consigue trabajo seguido, el argentino no consigue, porque son unos vagos. Te juro que tuve una indignación, Claro. no me levanté y me fui porque los quiero realmente, Claro. pero la lectura inmediata, decir, qué tontos que son, qué despectivos que son los argentinos. Digo, cuando los argentinos viajan a Estados Unidos o a España, son los mejores empleados, hacen cosas que son impensables, Sí, sí. hasta que consiguen la tarjeta gris, o sea, la tarjeta de Sí. ciudadanía. Lo que Bueno, pasa, José, es que todo se maneja por los intereses. Si vemos también algún empresario ponerle España que toma un argentino, piensa lo mismo. Piensa exactamente igual que el empresario argentino o el pero chileno. totalmente, yo no estoy hablando de nacionalidades, estoy hablando Claro. de clases. Claro, el interés. De El clases, interés que es económico. diferente a hablar de Claro, nacionalidades. exacto. Yo no estoy en contra de ninguna nacionalidad, estoy hablando de una clase No podemos patronal hablar que de- tiene una clase media, alta, es decir, yo tengo una mirada socialista de la vida, Sí, sí. realmente. Yo también, mis amigos también. Entonces, Algunos yo me digo, che, eran los muertos de hambre, estos desgraciados, y ahora cambiaron de bandera, son terribles, son los peores. Así es. Mi viejo me decía, cuidando con los nuevos ricos a veces. También Totalmente. nosotros teníamos un cierto estatus, bueno, y no nos importaba tres pepinos, pero cuidado, por ahí son peligrosos, dice, no sé por dónde van a Mira, parar. yo en la facultad, y a mí, cuando estaba en el partido, estaba militando en unos partidos izquierdas, generalmente, yo di clase de material eléctrico en el PCR, lo comento, y en el MAS,
y tenía compañeros. Y algunos venían de movimientos difíciles, digamos, muy duros, inclusive algunos que había estado en Cuba, o sea, pesados. Claro, sí, 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 sí. Y después puso una empresa y trabajaban de empresarios. Y realmente eran unos patrones expoliadores y explotadores. Mis compañeros de partido político de izquierda. Sí, sí, Me ha pasado no una vez, muchas sí, veces. también, sí. Muchas Sí, veces. sí, sí. Bueno, Víctor, Bueno, vamos al tema vamos. ahora de hoy. Claro. ¿Cómo seguimos? Víctor va a hablar un poco La conjura de los necios, de del John libro. Kennedy Toole. ¿Va a hablar del libro o del autor? Después no me quedó claro. Es más bien el autor, porque el autor incluso hace una mixtura de lo que venimos hablando, de estos perfiles sociales. Hablamos de las últimas experiencias en Argentina, pero él también vive justamente en lo que es la meca del capitalismo y de la democracia. Pero yo también tengo un gran conflicto actualmente, creo que todos, ¿no? Con aquello de la construcción de la democracia, y sobre todo pongo el país de la bandera de la democracia. Porque yo digo, libertad, igualdad, fraternidad. Sería interesante cuestionarnos, ¿existe realmente? Y sobre todo en el país que tiene la estatua de la libertad, ¿existe realmente? Bueno, este hombre... Bueno, un segundo. No sé el tiempo que va a manejarlo Víctor, pero... Sí, lo hago breve, así vos... porque queda todavía la conversación de Acuario. Pero vamos a darnos tiempo porque ellos me piden que siga, porque este libro gustó mucho y sobre todo como yo traigo material y lo voy concatenando con otra información y vamos armando algo. Pero vamos despacito, Víctor habla sobre esto y después vamos viendo cómo se desarrolla esta historia. Exactamente. Vamos. Yo había hecho un anticipo, entregas anteriores. Este hombre, John, había nacido en el año 1937, en la época, bueno, que todavía corría la Gran Depresión en Estados Unidos, estaba en la era que se llamaba de la New Deal, donde John Maynard Keynes había puesto el inglés, era de origen inglés, el economista, había dado las bases para un programa económico que manejó el presidente Franklin Delano Roosevelt, para sacar adelante a Estados Unidos, porque realmente está una crisis tremenda. Pero también estamos prácticamente en los albores de lo que es la Segunda Guerra Mundial y el avance arrollador del nazismo. Hitler estaba ya prácticamente, que estaba invadiendo Polonia, y ya lo había hecho Mussolini de Italia a Etiopía. Eritrea era de él, la zona del África. ¿Qué estamos hablando, Víctor? Año 1937, es decir, esto marca... O sea, ya Hitler era el canciller de Alemania. El canciller de Alemania y prácticamente el que manejaba toda la política exterior. Bien. Lo tenía Hindenburg, que era como el presidente, era una figura así protocolar en definitiva, pero ya las tropas estas temibles de las SS y demás circulaban por toda Alemania, perseguían ya a los de origen judío, era tremendo, quemaban libros y toda esa locura. Bueno, entonces una época muy difícil. Y John le tocó también difícil nacer, porque realmente fue hijo de una madre, Thelma. Fíjense, yo me acordaba de la película Thelma y Luis. Y esta mujer tiene muchas características como esa Thelma, si se acuerda de ese personaje, una mujer muy dura, muy decidida, afrontar su verdad, que su verdad era la única, era de vida o muerte. Y Thelma también parece que tenía esas características. El padre, en cierta medida, era un hombre corrido al costado, no era muy presente. Pero ella quiso tener un hijo y a los 40 años, que en aquella época, así decimos, no era como ahora que, bueno, que hay un montón de cuestiones así médicas, biológicas que nos permiten, de los genes y demás, o los embriones. Pero en este caso, bueno, nació y ella quiso tener el mejor hijo del mundo, el más aplicado, pero hecho a su molde. Prácticamente lo ahogó a este chico. Y este chico sí estudió, se ve que tenía lo ahogó en el sentido figurado, un agobio. Claro, no le permitió desarrollar su personalidad. Ahogo quería saber cómo. En el sentido de la personalidad, sí, lo atrapó tanto que en definitiva fue prácticamente como un reflejo de lo que hubiera querido ser ella. Uno supone todas esas cuestiones porque él fue brillante, prácticamente en las escuelas los primeros grados lo hacía de 2 por vez, es decir, se recibió de licenciado en literatura con honores, fíjate, con medalla de oro en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y después entró como profesor en el College Hunter, que también se ve que es de alto recepción en la misma Nueva York. Ahí empezó a dar clases de justamente literatura en lengua inglesa, pero para hispanos parlantes. De ahí que después, ya en el año 61, este muchacho
tuvo que ir a Puerto Rico. En esa época estamos hablando de la Guerra Fría, ya un enfrentamiento muy fuerte con la Unión Unión Soviética, Soviética. el tema de los misiles en Cuba, estamos hablando prácticamente del año 61, donde ya lo habían matado a Kennedy. ¿Y por qué pongo esto? Ya lo habían matado a Kennedy. Esa es una imagen, ¿no?, que se va formando en John, un hombre que manejaba literatura, pero que estaba muy arraigado en su sociedad. Yo no comenté antes que era de New Orleans, estaba en la bajada justamente el delta del Mississippi en el Golfo de México, una sociedad cruzada entre, decían, americanos, franceses y criollos. Y los criollos serían los negros, traídos, los afroamericanos, como le dicen. Así es. Pero había mucha persecución. Imagínense ustedes que en esa época ya estaba Luther King, Malcolm X es un poco posterior, pero había mucho resentimiento y estaba el Ku Klux Klan, los blancos que eran una secta que perseguía a los negros. Todo esto lo llevó a él a reflexionar y él se relacionó con los bajos fondos de New Orleans. Nosotros quizás la conocimos más lamentablemente con lo que pasó en estos pocos años atrás, creo que hace no más de 10 años cuando hubo un gran huracán, el famoso tornado Katrina, que destruyó prácticamente más de media ciudad de New Orleans y sobre todo los barrios pobres, ahí salieron a la luz. Ahí fue el otro Estados Unidos, no el Estados Unidos potentado, aquel que es el primero del mundo, sino realmente las miserias, cómo están construyendo incluso las viviendas al lado del agua, incluso a la intemperie, prácticamente endebles ante cualquier hecho meteorológico. Esto lo marco porque él se fue relacionando con esa gente, a pesar de ser un muchacho con una formación intelectual importante. En Puerto Rico, como yo conté, en el año 61, están las tropas de ocupación norteamericana porque hubo una especie de rebelión, y bueno, era una provincia, o sería un estado norteamericano, que es un estado asociado ahora. Pertenece a los 50, esta sería el 51 de Estados Unidos, pero defiende la Constitución norteamericana. En esa época él desarrolló todo eso, y ahí empezó a escribir su famosa novela, esta que hablamos, La Conjura de los Necios. Pero ¿qué pasaba? Al terminar su formación en literatura, o en definitiva un poco alfabetizar y profundizar el conocimiento de Norteamérica justamente a los hispanoparlantes, lo llevó nuevamente el regreso a Nueva Orleans. Y ahí quiso publicar ya, porque el hombre manejaba en el Hunter College, era ya famoso, conocido por el alumnado como un hombre prestigioso, pero él quería ya, la obsesión era publicar su libro este título famoso, pero no conseguía editor, y los editores lo rechazaban. Y hubo una editorial que lo rechazó tanto que le decía, bueno, usted corrija esto y después venga y tráigalo de vuelta. Y así lo tuvieron de un lado para otro. Lo llevaron a desgastar. Empezó incluso a cambiar su forma de ser. Su forma de ser ya prácticamente era más ya como abandonado, ya los alumnos es como que lo veían distinto, una persona que había algún problema psicológico ahí de base. Yo comenté la otra vez aquí que quizás esa influencia de la madre, quizás lo había llevado en las cuestiones de la pulsión sexual a no haber podido definir su sexo. Era un muchacho de 31 años, un muchacho joven. Y él justamente, fíjate vos, en esta La Conjura de los Necios, que después para desarrollarla, pero vamos mechando, el argumento es que él es hijo de una madre, justamente él tiene 31 años, vive en la casa con la madre, es decir, es su vida en definitiva, y va a los bajos fondos, y habla justamente de cabaret, habla que la dueña del cabaret es una prostituta a su vez, habla de otros que son, que se manejan, son tipos delincuentes, hay toda una cuestión de tramas oscuras, es como que la noche lo va cautivando, y él la va viviendo también, él la vivió. Cambia su forma física, un chico delgado, cambia, incluso ocupa una gordura muy importante, su ropa también es deslucida, y bueno, y esperando siempre la novela, hasta que un momento, él decide ya, esto es ya en el año 69, fíjate vos, la otra vez hablamos de Europa y hablamos de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, del existencialismo, también las ideas estaban ahí, y un intelectual sabía todo eso. Quizás conocía a Herbert Marcuse de California, que es la gente, bueno, contestataria, ya encuentra un sistema que va agobiando. Y él justamente, sus personajes eran los perdedores. Y él, ahí pongo sí la frase central del libro La Conjura de los Necios, ¿cuál es? Una de Jonathan Swift, el famoso autor de Los viajes de Gulliver, que pone, en este mundo uno sabe que ha nacido un necio cuando muchos se unen
ha nacido un genio cuando muchos se unen para ser los necios que lo quieren destruir. Y uno dice, ¿es una frase para cambiar lo que es el sistema de Estados Unidos? Esta injusticia de los negros raliados, de los postergados o de él mismo, que tampoco él quiere triunfar, él quiere ser realmente parte de ese gran proyecto norteamericano y nadie le publica su novela que él dice que es brillante. Él dice nomás, los otros no creen. Y bueno, recorre entre el estado de Mississippi y en un momento desaparece cuando no saben qué pasa y bueno, le avisan a la madre que se suicidó, se mató. Bueno, es tremendo, en un auto, puso la manguera con gas y se suicida. Y bueno, todo parece que quedó ahí, pero no, la madre parece ser que como que tomó parte de la personalidad a partir de una carta que dejó el del suicidio. De esa carta nunca se supo bien qué decía, porque la madre lo leyó y con mucha bronca rompió la carta esa. Pero ¿qué trajo a colación? Que luchó ella para que se publicara la novela. Y llegó, encontró, esto lo hago brevemente, a un escritor de la época que bueno, que empezó a leer medio así con displicencia, pero llegó a la página 10 y se empezó a interiorizar. Se ve que tenía mucho humor, ese humor negro, ese humor justamente, fíjate vos qué paradoja, con los negros, los raliados, los postergados, pero con sarcasmo. Lo hacía reírse. O sea, con ironía. Con ironía. Se comparaba, que se dice, hasta con Cervantes, cosas de Cervantes, de las caballerizas, o con Tomás Jardín, un inglés que también escribió mucho de eso en otras épocas. Es decir, unía la postura de diferentes escritores de diferentes épocas. Esa era la brillantez. Claro, el hombre era profesor de literatura, un hombre licenciado, un hombre capaz, que había recorrido la literatura universal en sus varios aspectos. Y bueno, fue publicada, y en el año 1981, este mismo escritor la presenta para concursar en un premio fundamental, el premio Pulitzer, y lo gana. Ganó el premio Pulitzer, vos fijate. O sea, la novela La conjura de los necios. La conjura. El mismo año ganó el premio también a la mejor novela extranjera en Francia. Y todos dicen, esto para sintetizar, que con la muerte de él se perdió realmente un gran escritor que podría haber sido de los mejores de Estados Unidos. No sé, queda flotando ahí. Lo importante es que yo pude indagar, el que describe como una crítica muy ácida al sistema, pues en definitiva, quizás a la primera editorial, en cierta medida, los arrinconó y decir, bueno, pucha, esta es una elaboración que ataca al sistema, sobre todo el gran proyecto. Cuando estamos en plena Guerra Fría, cuando estamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial, que necesitamos la fortaleza, el héroe americano arriba, la victoria en Corea, a medias, ¿no? En Vietnam, plena guerra de Vietnam. ¿Cómo este hombre, qué está pasando? Lo mataron a Kennedy, lo mataron a Robert Kennedy también porque defendía a los negros, lo mataron a Luther King, que él no lo vio porque él muere 2 meses antes que lo asesinara a Luther King. Pero es importante encontrarlo a él porque yo lo figuro realmente con la literatura más contestataria de Estados Unidos, no con aquella que es maravillosa, decimos por ejemplo de William Faulkner, vos fijate en el 1949 gana el premio Nobel, que sea con las palmeras, con ese que a mí me apasionó, Absalón, que es, más bien toma lo espiritual, la salida espiritual a lo que no puede explicar de su país, que es tan injusto también, sobre todo porque él era sureño y con los negros, pero trata de contemporizar porque él era protestante, entonces de esa manera con la religión logró introducir lo espiritual. Nombro a estos grandes escritores, él como Hemingway, adiós las armas porque también lo muestra en el aspecto positivo, pero este hombre era realmente contestatario, como lo fueron los otros de la generación Beat, posteriores. Jack Kerouac, por ejemplo, que no ha dado tanto vuelo, pero ha tenido su vuelo, que realmente mostraron lo que ha sido el sistema norteamericano. Y sobre todo otro premio Nobel, John Steinbeck también, que en el año 52, que escribió Al Este del Paraíso. O sea, la mujer, la madre Thelma, fue la que impulsó a todo. Y después se supo de su muerte, pero nada más, lo que consiguió eso. Y publicó otra novela que no recuerdo, era algo de La Biblia de Neón, que la había escrito a los 16 años su hijo. Y ella lo reflotó también. Esta mujer yo dice, bueno, más allá de su historia, sus dolores, lógicamente, perder su hijo, que alguna culpa habrá cargado por el tema, bueno, hice este hijo, lo deseé tanto, y después de qué manera lo perdí,
no sé, en esos momentos quizás no se enjuiciaban tanto, no había tanto para como en Estados Unidos, tanto Freud, no había tanto Lacan, pero nosotros en el tiempo podemos analizarlo. Y es importante esto porque yo digo, la mayoría de los escritores, más allá que uno esté de acuerdo o no, han tenido esa lucha, ¿no? Esa lucha con ellos mismos y por eso han depositado estas obras maravillosas para hacernos encontrar el alma a nosotros mismos. Yo recuerdo, salto a muchos autores anteriores del siglo XIX también, y los que más han sufrido han sido los que han dejado las páginas más maravillosas para que nosotros nos encontremos, sobre todo en lo espiritual y en el alma. Bueno, estamos... Ahí me quedo, si vos podés. No, ya no tengo tiempo. Ay, ya no tengo tiempo. No me importa, pero me refiero al sufrimiento. Sí. Por eso, volviendo a lo que planteé al principio, que lo que escribí, el conocimiento entra por amor o por dolor. Como hay gente de muy poco amor, entra por dolor. Claro. Y vuelve el sufrimiento. Sí. Que es lo que dijo Daddy, pero lo dijo de tal manera que cayó tan mal, aunque tenga un dejo de realidad. No importa si necesitamos dolor para que aprendamos de máquina o no máquina, no importa. Pero el conocimiento de verdad profundo entra por dolor. Y es parte de nuestra experiencia humana. Sí. De los primeros filósofos. Eso no Desde Adán y Eva. Sí. De Adán y Eva, está hablando de la Biblia. El occidental con la Biblia, sí. Bueno, Cristo no llegamos al final de Cristo, lo mismo. Sí, una cosa. Todo. Dios santo. O sea, es muy difícil que el hombre tenga conocimientos que le entró por el amor simplemente. Generalmente primero Todo, el dolor. Es parte del juego del humano. Pero es lindo, perdona que diga, pero es lindo, lo personal vos lo has vivido también, tus escritos también, algunos que te habrán rechazado, porque a mí también me han hecho el bolsito en mi cara. No Por sé, Dios, es una por porquería. Yo lo he hecho, ahí sí me juzgo yo lo he hecho también, me siento culpable de muchas de esas cosas, pero bueno. Pasa. Además, yo creo que cuando uno tiene una vibración, hay un momento en que uno se siente que está vibrando al momento oportuno y otro que está fuera de época. Y me pasó muchas veces. A veces uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta de tal cosa? Es cierto. Y después sucede lo que vos dijiste, pero ya todavía no es el tiempo, o sea, no estás con el tiempo exacto de lo que ve la mayoría de la gente. Bueno, llegamos al fin del programa. Víctor, la próxima seguimos con la conspiración de Acuario. Espero que sea leve el huracán de Florence. ¿Te Sí. acordás que no te comenté hace 2 semanas creo Me que acuerdo, se venía? me acuerdo que estuvimos charlando de Esperemos eso. que mañana dicen que llega. Que llegue esta noche o mañana. Claro, exacto. Bueno, terminamos el programa de hoy, el espacio. Si se quieren comunicar con nosotros, jgerman@fiberdel.com.ar. Si no, acá en Facebook a través de mensaje de texto privado, público o privado, o WhatsApp 156-382-997. Sugiero que busquen, la gente que no la vio, esta mujer, esta niña, señorita, señora, Mayra Arena, una delicia. se dedica a hacer depilación y a cuidar enfermos de noche. O sea, Claro. se rompe el alma. Pediátrica, viste que hijo de la gente grande, incluso Sí, qué sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces les sugiero que lo busquen en internet por Face, no por Face, sino por YouTube. Van a encontrar alguna de sus formas que dice las cosas. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.